ser. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad nos acompaña. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias, Dios. Vamos, vamos, cántenle. Llevando mi pecado y su limpio amor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Tus manos grabadas por mí me has lavado, oh Señor. Yo conozco y tu abrazo y tu perdón. Tú vives el Señor y en su trono está. Tú eres coronado Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Contigo es el Señor. Así que confiésalo con nosotros, aleluya, que desde ahora y para siempre tu luz, aleluya. Tu luz brillará, todos verán, no hay. Oh, confiésalo con el corazón, aleluya. Tu luz brillará, todos verán, no hay. Y nadie como tú. Oh, tu luz brillará, todos verán, no hay. Y nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Y no hay nadie como tú.
repetimos, aleluya, glorioso. Y Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. y nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Si usted se siente agradecido con Dios, denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Nosotros hemos sido expuestos durante toda la celebración y durante todo lo que a nosotros nos falte. También hay una palabra que a veces se nos ha dicho, y es que cuando la persona va a predicar, se dice a veces, viene el plato fuerte. Tampoco podemos entender, no abracemos esa declaración, porque sin darnos cuenta a veces, cuando nosotros apreciamos mucho una cosa, tendemos a desvalorizar otra. Cuando decimos el plato fuerte es cuando se viene la que es la palabra. Entonces estamos diciendo que todo aquello que se dijo antes, yo sé que tranquilizamos nuestra conciencia diciendo, no estamos diciendo que no tiene valor, pero sí estamos diciendo que sí tiene menos valor. Así que por eso siempre es importante la mayor atención que nosotros podamos hacer. También quiero decirles, señores, y es que quiero agradecer. Mire, entre el viernes, sábado y hoy, en la mañana, hemos tenido un corredero para nosotros poder tener listo la plataforma. Nosotros trabajamos siempre con una fecha inicial en medio de la semana y la fecha tope antes del domingo. Y a veces ese antes del domingo, todo lo que nosotros queremos preparar, que si vamos a modificar algo aquí adelante, que si vamos a pintar, si vamos a hacer algo, siempre tenemos el corredero del domingo. Y ayer hubo un gran equipo que de temprano se enfocaron, despolvaron. Aquí había un reguero, señores, inmenso. Todo se fue a pique, todo estaba desconectado y limpiaron. Hubieron algunos que se fueron hasta las 11 de la noche ayer y hoy otros estuvieron desde temprano conectando los cables. Gracias, y hay un texto que Wellington siempre cita mucho acerca de Hebreos 6:10, creo que es, no recuerdo bien, Hebreos 6, donde dice, sabemos que nuestro trabajo en Dios, wow, se me fue la palabra, donde dice, no es en vano, que Dios es justo y no va a olvidar nunca nuestra obra de amor que nosotros como ofrenda le entregamos a Él. Así que todo este trabajo de poner esto bonito no simplemente son las personas que de afuera vienen y trabajan, sino los que de la congregación ponen su esfuerzo para nosotros, para que todo esto esté listo. Y yo sé que quizás no todo el mundo se dio cuenta del cambio completo. Yo sé que hay gente que no son tan perceptibles, no se fijó tanto, pero sí lo hicimos, quitamos el techo que estaba aquí arriba. No sé si alguno se acuerda que había un techo ahí, ya no existe. Bellina no se acordaba. Y quitamos los escalones y ampliamos un poquito más la tarima. No fue de que un gran tamaño, pero se amplió un poquito más con el propósito de sacarle un poquito más de provecho. Y producir todo eso, corredero. Ayer tuvimos que salir con la puerta. Hay que cortar a la puerta. Hay que cortar a la puerta. ¿Y dónde la vamos a cortar? Salimos con la puerta y lo logramos y la cortamos y echa la puerta. Gracias a Dios hasta le pusimos un tope porque antes chocaba. Está mejor ahora. Así que, pero nada, todo esto es parte del... Esta semana queremos meternos en otra carrera. Vamos a ver. Sí, pues queremos seguir modificando algunas cosas porque a mí como iglesia, señores, una de las cosas que le transmito siempre a las personas desde los grupos pequeños y es que la vida que el Señor nos ha permitido que nosotros portemos tiene que ser evidenciada en todo lo que toque nuestras manos. Por lo tanto, el desorden, el sucio, el descuido, el deterioro, son parte de la operación de la muerte dentro de la vida. Y por eso es necesario que nosotros como administradores tenemos que tratar de no permitir que
la muerte opere dentro de la vida por medio del desorden, el sucio, el descuido, la oscuridad, aquellas cosas deterioradas. Así que presta atención a eso también en su hogar. Así que, mis amados, pónganse de pie y vamos a comenzar. Nosotros tenemos un tema muy interesante, confiamos en Dios. Que podamos desarrollar todo lo que nosotros nos hemos propuesto. Este tema me tiene muy contento porque me gusta cada vez que nosotros desarrollamos un tema y yo siento que nosotros siento que podemos crecer cuando a mí me llena de emoción cuando sé que investigando y analizando uno, oye, yo digo, ciertamente crecí un poco más y eso trato de comunicarlos a ustedes. Y el tema es la oración. Creo que esta es la quinta enseñanza de este trimestre y yo creo que nos acompañen a Mateo 6, capítulo 9. Mateo 6, capítulo 9 es el texto que he leído en todas las exposiciones que he tenido y vuelvo hoy a leerlo. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, gracias. Gracias por las Escrituras, porque entendemos que en ella encontramos la palabra de Dios, la cual es la única que tiene la capacidad de producir en nosotros la dirección necesaria para producir en nosotros, Señor, y notificarnos acerca de toda la obra que en Cristo nosotros hemos recibido, Señor. Te pedimos, Señor, la audiencia, la cual no simplemente la que hoy está aquí presente, sino también la que nos está viendo y la que nos verá luego. Permite que ellos puedan ser una vasija disponible para que la palabra pueda encontrar cabida en ellos y puedan, Señor, ser edificados conforme a tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Permite que podamos abrazarla. En nombre de Cristo, amén y amén. Pueden sentarse. Durante todas estas exposiciones, hay cosas que voy a estar repitiendo con el objetivo de que nosotros podamos llegar al punto de que lleguemos a asimilarla. Sabemos que hay palabras que a nosotros nos alegran el oído, pero no quiere decir que esta palabra, cuando nos alegran el oído, esa palabra se hace en uno con nosotros. Acostumbramos a veces escuchar cosas que la aplaudimos y a veces ni siquiera la entendemos. Otra que decimos yo estoy de acuerdo, pero no tenemos la capacidad de reproducirla porque no la entendemos. Hay una gran diferencia, hay 5 palabras importantes que quizás hoy no la voy a definir, pero son importantes en el proceso de edificación, que cada uno de nosotros puede entender el funcionamiento correcto de esto. La primera palabra es información, la segunda palabra es conocimiento, la tercera palabra es entendimiento, la cuarta palabra es sabiduría y la quinta palabra inteligencia. Hay una expresión que se hace y es que la información en la primera instancia simplemente produce un sonido. En el segundo caso produce en nosotros una formación y en el tercer caso produce en nosotros una transformación. Entre información y conocimiento simplemente hay una sola diferencia y es que el conocimiento deja de ser información cuando entonces tiene dueño. Cuando la información está aislada, que no la posees, entonces simplemente información. Pero cuando alguien la posee, entonces es conocimiento. Pero no quiere decir que todo lo que nosotros conozcamos lo entendemos. Y no quiere decir que todo lo que yo entienda sé cómo usarlo, que es la sabiduría. Pero no quiere decir que aunque yo sepa cómo usarlo, yo lo voy a usar en el momento correcto, que es el efecto que hace la inteligencia. Entonces, hay 7 cosas que nosotros hemos venido anunciando. Al principio comencé con 5 y hoy añado 2 más, que son los desafíos que nosotros tenemos que hacerle frente cuando hablamos de la oración. El primer desafío que nosotros estuvimos hablando fue el primer argumento, el primer punto donde decía el argumento de que ya yo lo sé.
La mayoría de nosotros entiende que sabe cómo orar, sabe qué orar, sabe de qué forma hacerlo, sabe con qué frecuencia hacerlo y sabe qué poder tiene la oración. Esto lleva al punto de que muchos de nosotros no pongamos el mínimo esfuerzo de querer ahondar acerca más de la oración. La mayoría de las personas que tú le haces una pregunta acerca, ¿tú sabes orar?, te van a decir que sí. Y si le haces una segunda pregunta diciéndole, ¿alguna vez te ha preocupado por querer saber qué es la oración a más profundidad? La mayoría de nosotros quizás dice que no. Cuando se trata de oración, el único esfuerzo que la gente hace es aumentar la frecuencia. Cuando se habla de oración, el segundo único esfuerzo que la gente hace es cambiar la forma. De tal forma que la gente empieza a decir, bueno, si yo quiero orar, si antes oraba 1, ahora oro 2 horas, o a veces oro 3 horas o 4. Pero si esto no me funciona, entonces yo cambio la forma. Y esta forma se cambia, bueno, yo tengo que, si la hago de rodillas, si la hago de pie, si la hago durmiendo en el piso, si la hago en ayuno, si la hago de manera corrida. Pero todo ese esfuerzo se ve basado en que la oración nosotros la sujetamos a una acción de hacer. Pero cuando nosotros queremos ahondar, tenemos que tratar de producir que nuestro esfuerzo de entender la oración esté más direccionada a lo que es el ser. Entonces, como tengo que direccionarlo al ser, entonces la orientación debe de cambiar. El segundo punto que nosotros estuvimos diciendo es el fundamento que las canciones nos han puesto de la oración. Señores, esto es muy importante, aunque en algunos casos quizá no le demos el valor necesario. Y es que la mayoría de nosotros somos discipulados por la música. Hay personas que no te oyen una prédica, pero sí te oyen una música. Hoy yo estaba con unos jóvenes y te dicen, no, porque esta prédica es larga. Y yo le dije, ¿para ti qué es una prédica larga? Y te dicen, no, 1 hora. Y está bien. Yo hasta mucho encontré que me dijo. Yo pensé que me iba a decir 25 y media hora. Lo interesante es que una gente difícilmente te dura 1 hora escuchando una prédica, pero te puede durar todo un día escuchando música. Entonces esta música va a formar lo que es en ti la acción. Muchos de nosotros simplemente entendemos que la música viene a representar un asunto de entretenimiento, viene a representar un asunto de instrumento o un asunto de alegría. Por eso es que, bueno, si bailo, si canto, si me paro, ya yo entiendo que la música está ejerciendo una función correcta. Y no necesariamente es esto, porque la música es información con instrumento. Y esta información, dijimos que hace 3 cosas en nosotros. Primero, llega como información. Segundo, esto nos forma. Y tercero, nos transforma. Esto lo vemos de día en día. Hay una generación que está siendo transformada por el contenido de la música. Y eso a nosotros simplemente nos genera miedo cuando hablamos de música urbana o música secular o impía. Pero también tiene que generarnos el mismo miedo cuando hablemos de lo que es la música cristiana. Porque la música cristiana está mandando información y contenido que, aunque tenga buenas intenciones, no se corresponden muchas de ellas a la intención de Dios para el hombre. El tercer punto que dijimos, y no le dedicaremos tiempo, pero quiero citarlo, y es entender lo que es el Padre Nuestro. Es uno de los primeros, del tercer desafío, que entender. Se han escrito libros acerca de lo que es el Padre Nuestro, se han escrito formas. Yo incluso en un momento tuve la oportunidad de leer un libro donde decía el Padre Nuestro como estrategia de guerra, creo que era, cuando estaba en un ministerio llamado Castillo del Rey. Entonces, entender qué es esto y hacerlo algunas preguntas debe poner a nosotros en qué pensar. El cuarto problema que enfrentamos es entender cuál es el insumo de nuestra oración. ¿Qué es lo que va a alimentar lo que yo oro? Más adelante voy a explicar un poquito más a esto. Pero es bueno que cada uno de ustedes pueda entender qué motiva tu oración. La mayoría de nosotros podemos ver en qué momento la gente dice vamos a orar. ¿En qué momento? Cuando tiene un problema,
cuando esté en una crisis. Por lo tanto, muchas veces cuando no existen estos escenarios, entonces la gente no ora. Entonces, eso tiene que poner a nosotros en análisis si realmente estamos correctos en la oración. Quinto, esto lo leímos la última vez, en la última enseñanza que me tocó, y fue la importancia de entender cómo funciona. Citamos lo que fue el caso de Lucas, cuando Lucas decía, oh Teófilo, me ha parecido bien escribir y poner en orden, para que entienda bien. ¿Para qué era que lo pone en orden? Para que entienda bien. Por eso nosotros tenemos que aplicar esto al asunto de la oración. Tenemos que entender el orden. Y el orden no es, cuando hablamos de orden, no me estoy refiriendo a que usted primero tiene que agradecer, o primero tiene que cantar un par de canciones, luego tiene que agradecer, luego tiene que humillarse y luego entonces pedir. No me refiero a este orden, porque es un orden de hacer. Me refiero al orden como diseño, lo que Dios establece. Y lo voy a explicar un poquito más adelante en qué viene este diseño. Entonces, el sexto punto es el desconocimiento de nuestra posición en Cristo. Y creo que voy a tener un domingo solo para eso, para hablar de nuestra posición en Cristo. De entender lo que en Cristo nosotros hemos recibido. La posición de qué fue. Y bueno, en el discipulado de esta semana estaban trabajando eso. De qué es lo que viene a cambiar nuestra vida cuando el Evangelio llega a nosotros. El desconocimiento de esto nos lleva a nosotros a tener que pedir cosas que tenemos. A pedir cosas que Dios no se ha comprometido a tener. Y eso me lleva a mí a orar, y como estoy fuera de ese diseño, entonces estoy perdiendo el tiempo. Y el séptimo punto eso lo agrego esta noche, y es la frase en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en nombre de Cristo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicho de diferentes formas, pero tiene la misma motivación cuando la gente se utiliza. El entender esto nos ha llevado a nosotros a que no importa lo que yo ore, si lo digo en el nombre de Cristo, ya está sellado. Y por eso vemos cuando hay personas que su oración no ha sido respondida, y la gente le pregunta, ¿tú dijiste en nombre de Cristo cuando lo hiciste? Entonces la expresión en el nombre de Cristo vino a ser como un amuleto, o vino a ser como un aceite cuando tú envuelves algo, o como la grasa de aquella puerta pesada cuando no baja. No baja, ponle grasa. Le pone grasa, entonces baja. Entonces esto ha venido a entenderse lo que es en el nombre de Cristo. Pero ¿qué pasa? El nombre de Cristo, la palabra, para nosotros entender la función correcta de esto, es entender una sola palabra, y es la palabra en. La palabra en es una preposición de lugar. Este lugar indica las preposiciones. Tengo que adaptarme a la taima. Las preposiciones de lugar indican arriba, abajo, detrás, al lado, adentro. La palabra en no indica encima, sino que indica dentro. Y yo se lo voy a explicar de una forma más fácil. ¿El celular dónde está? ¿Dónde está el celular? ¿Sobre o encima? ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde? Y eso es lo que la Biblia llama en, dentro de. Entonces, cuando la Biblia habla de que todo lo que pidáis en nombre, no es la pronunciación de la palabra, que es lo que nosotros hemos abrazado, de que la palabra en nombre, cuando yo voy a hacer algo, yo tengo que pronunciar en nombre, pero no está diciendo en nombre, sino desde adentro de. Por eso vemos que incluso gente cuando practican el bautismo en agua, dicen en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Por qué? Porque entendieron que el mandato es la pronunciación de la letra. Pero el mandato no es que pronuncies una letra, es una posición de donde tú vas a accionar. ¿Se entiende esto? Entonces,
Cuando hablamos de oración, hay 5 cosas que la Biblia menciona que impiden que la oración tenga efecto. Bueno, 6. Hay 6 cosas. La primera es, dicen, por vanas repeticiones. Que en el contexto de Mateo 6 dice, no hagáis vanas repeticiones. Yo quiero aclarar esto. A veces nosotros entendemos que vana repetición es repetir siempre lo mismo. Y por eso nosotros decimos que no tenemos que hacer el Padre Nuestro. Porque si lo repito todos los días, entonces ya entro. Pero no es así. Porque la palabra vano es algo que no tiene valor. Entonces, las repeticiones son vanas no cuando tú la dices varias veces. Es cuando lo que tú dices no tiene valor. Entonces, lo que tú dices, tú puedes utilizar una palabra diferente cada vez que ores. Y posiblemente tú estás diciendo cosas que son vanas. ¿Por qué? Porque estás diciendo cosas que no valen. Un ejemplo mejor, la Biblia dice que el Espíritu Santo, nosotros fuimos sellados. ¿En qué momento? Cuando creímos. Y si usted está orando, Señor, séllame, Señor, séllame, eso es una obra que ya fue hecha, fue consumada. Y como fue consumada, el usted decirlo para Dios, ¿qué tiene? No tiene ningún valor. O si usted agarra el hijo suyo y le da agua, y el hijo empieza a decirle, papi, dame agua, dame agua. Esa declaración para usted, ¿qué valor tiene? No tiene ningún valor, porque ya tú sabes que tú lo satisfaciste. Entonces es bueno que nosotros entendamos que la vana repetición son malas, no por el contenido de decir lo mismo, sino por decir cosas que no tienen valor. Porque en Cristo nosotros tenemos una posición, la cual declara que somos bendecidos, la cual declara que somos libres, que somos amados, que fuimos completos en Cristo, que en nosotros habita la deidad, que en nosotros está la plenitud, que somos más que vencedores, que somos amados, que somos justificados. Hay muchas cosas que nosotros en Cristo. No está mal que de manera constante tú puedas repetir y afirmar aquella cosa que tú es en Cristo. Y no es vano porque lo dices varias veces. No será vano, será valioso, será valorado. ¿Por qué? Porque habla de una realidad que tú eres. La segunda cosa que dice las Escrituras con respecto a lo que tiene problemas con la oración es por palabrerías. Dice, y no seáis como los gentiles que entienden que por su palabrería serán escuchados. Nosotros, poca gente ha leído ese texto. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en nuestra estructura de edificación eclesiástica, nosotros entendimos que aquellas personas que tenían el ministerio de la oración son aquellas personas que hacían oraciones largas. Aquellas personas que tenían mucho tiempo, que le dedican mucho tiempo a orar. Entonces por eso tú tienes que tener el ministerio de la oración, porque tú oras mucho, porque tú duras mucho tiempo. Esto nos llevó a nosotros a tener largas oraciones llenas de grandes carnalidades. Porque entendíamos que una oración era espiritual por lo extensa que era. Y una oración no era espiritual si era muy corta. Esto nos llevó a nosotros a que nos dijeran, si tú oras poco, entonces anota los propósitos para que aprenda a cómo tú puedes orar larga o hacer oraciones largas. Cogimos cursos de cómo aprender a orar largo, de cómo aprender a orar más, de cómo aprender a despertarse a ciertas horas, de cómo nuestras oraciones iban a ser escuchadas de acuerdo a un modelo de hacer. Pero pocas veces cogimos un curso de entender de cómo por medio de nuestras oraciones iban a conocer la voluntad de Dios. Para saber si nuestra oración de acuerdo al momento, Dios simplemente demanda un bástate en mi gracia, que 3 horas tú diciendo palabrerías. Entonces, ¿cómo sin darnos cuenta nos dimos
nos fuimos distorsionando. El tercer punto que habla la Biblia que respecto a la distorsión, dice, por no pedir en el nombre. Y esto lo vimos nosotros la semana pasada cuando leímos en el libro de Juan 16:24, cuando decía, hasta ahora no habéis pedido no habéis pedido en mi nombre. ¿Qué decía? Hasta ahora todavía no habían pedido en el nombre. Pero estuvimos aclarando que pedir en el nombre no es decir la palabra, no es el sonido que representa la conjugación de las letras. Pedir en el nombre es operar desde una posición. Y hay un ejemplo muy lindo que menciona la Biblia en el libro de Hechos. Y el libro de Hechos menciona aquel momento donde los hijos del subsacerdote Esceva estaban tratando de reprender un demonio. Y decían, yo os conjuro en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y noten que los demonios decimos, a Jesús conocemos y a Pablo también. Mas yo digo, vosotros quiénes sois. Nosotros podemos dar cuenta que no importa que ellos entendieron quién era Jesús. Los demonios entendieron quién era Jesús. Porque dicen, a Jesús conocemos. Pero ¿por qué los demonios no accedieron al pedido de ellos? Porque ellos no tenían la autoridad. No porque no se sabían el nombre. Por eso es que yo hoy en día me incomodo con una corriente que quiere cambiarnos el lenguaje a nosotros, entendiendo que a mí Dios me va a oír porque yo pronuncie correctamente una letra, la cual yo le digo que los judíos tenían 3,000 años. Cuando Jesús llegó, casi 3,000, no, como 4,000 años tenían de tierra. Tenían más de 2,000 años donde el pacto había sido revelado. Sin embargo, Jesús dice en Juan 17, ahora le he dado a conocer su nombre. Después de 2,000 años ni ellos habían. ¿Por qué? Porque el nombre se refería a qué palabras o a qué vocales o a qué consonante tenían. No, le he dado a conocer el nombre porque esto representa una posición, no la pronunciación. Tenemos gente que pronuncia muy bien el nombre aún en idioma que no se corresponde al español. Pero no se trata de eso, sino de una posición de autoridad, en el cual en Cristo a nosotros se nos ha sido delegado. La cuarta cosa que la Biblia dice, por la cual nuestra oración tiene, la menciona en el libro de Santiago: pedid y no recibid, porque pedid mal. Porque pedid ¿para qué? Para vuestros deleites. Otro punto por la cual la Biblia dice que nuestras oraciones tienen conflicto ante Dios. El quinto punto, y es el más importante, que menciona en la Biblia, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, 14 en adelante, donde dice, pedir no conforme a su voluntad. El no pedir conforme a su voluntad produce, ¿qué? Estorbo. Por eso es que a mí me encanta que dice, y sabemos que Él nos oye si pedimos conforme a su voluntad. Note que dice que Dios nos va a oír a nosotros cuando pidamos conforme a su voluntad, no conforme a nuestra crisis, no conforme a la condición en la que nosotros estemos viviendo, no conforme a la necesidad que yo en el momento yo tenga, sino conforme a su voluntad. Y yo quiero que ustedes enmarquen estos 5 puntos que yo he mencionado como todo un diseño. Y quiero poner un paralelo de cómo la Biblia menciona cuando el hombre pierde este diseño, cómo Dios reacciona. Yo quiero que usted, el que anote, vaya al libro de Amós o anote el libro de Amós capítulo 5, versos 20 al 23. Dice, hay 9 cosas interesantes que menciona Dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor, no tiene resplandor. Y miren cómo empieza a describir. Lo primero dice, aborrecí. Segundo, abominé vuestras solemnidades. Tercero, y no me complaceré en vuestras asambleas. La palabra asamblea ahí era reuniones cuando se hacían, cuando se congregaban. En ese contexto. Cuarto dice, y si me ofreciere vuestros holocaustos. Oye, holocaustos son los sacrificios.
que nosotros hacemos. En aquel momento eran los animales que se mataban. Hoy en día son los sacrificios que muchos de nosotros hacemos. Que ayuno, que dormir en el piso, que ciertos tipos de cosas que nosotros hacemos. Y dicen, y si me ofrecieren vuestros holocaustos. Y dice, y vuestras ofrendas. Y empieza ahora a decir algunas cosas de negación. Primera dice, no los recibiré. Segundo, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares. Quita de mí, ¿qué? Diga conmigo, las canciones que tú pones. Pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. ¿Qué dice Dios que va a hacer? No te voy a escuchar. Y noten que es interesante que es exactamente, señores, lo que nosotros hoy en día para que nuestra oración se escuche. Pongo canciones, pongo sacrificio, hago ofrenda de paz pidiendo perdón. ¿Y qué dice en ese contexto? No escucharé, no te voy a escucharla. ¿Por qué Dios dice no te voy a escuchar? No quiero entrar en mucho detalle por asunto del tiempo, pero si usted lee, cójalo de tarea en su casa, del verso 10 al verso 15, el contexto inmediato, usted se va a dar cuenta las diferentes acciones que ellos empezaron a hacer, que empezaron a violentar el diseño de Dios. Y como violentaron el diseño de Dios, ellos entendían que por medio de cantar canciones bonitas, por medio de ofrecer sacrificio, de pedir perdón, Dios entonces iba a escuchar lo que ellos hacían. Pero ignoraron ¿qué? El modelo que Dios le había establecido. Así vemos muchos de nosotros, señores, orando y haciendo sacrificios y haciendo modelos, pero ignorando el diseño. Y hoy, aunque no sea una palabra muy linda, Dios dice, no funciona de esa manera. A todos ustedes se les entregó una lista. Esto no lo vamos a trabajar esta noche, pero eso para que ustedes lo tengan de tarea, porque fue algo que le prometí hace varias semanas. Les seleccioné aproximadamente 30 oraciones de las más relevantes. Quien no tenga puede decir 30 oraciones de las más relevantes después del Nuevo Testamento, después del pacto y la glorificación de Cristo. Para que usted haga de tarea en su casa y ponga los propósitos. Para que por medio de esos propósitos usted vea por qué oraron. Y encierre, yo de igual forma mencionaré unas cuantas cosas, pero yo quiero que usted lo tome de tarea. Pero le quiero decir algo, y es que durante usted lea todo eso, le voy a decir, le dije hace unas cuantas prédicas atrás, en la primera prédica, algunas cosas que no aparecen en esas oraciones. Y quiero añadirle 8 cosas más que usted no va a ver en esas oraciones. La primera cosa es que usted no va a ver en ninguna de esas oraciones que practican los apóstoles al momento de declarar, primer punto, ninguna usted va a ver a ellos reprendiendo al diablo. En ninguna de esas oraciones usted va a ver a los apóstoles reprendiendo al diablo. Segundo, nunca lo va a ver orando para atar ningún demonio. Tercero, nunca lo van a ver a ellos orando para atar a ningún hombre fuerte. Cuarto, nunca lo va a ver a ellos orando para que desciendan ángeles. Nunca lo va a ver. Quinto, nunca lo va a ver a ellos orando para que los aires se limpien. En ninguna de esas oraciones lo van a ver. Pero esto no me oiga a mí. Usted tiene 30 oraciones que usted lo tome de tarea y compruebe si lo que usted se le está diciendo es así. Nunca lo van a oír. Nunca lo van a leer que se ora para que la presencia de Dios descienda. Nunca lo van a ver a ellos orando
para que se abran los cielos. Nunca lo van a ver para que descienda lluvia. Nunca lo van a ver a ellos orando para que se abran puertas. Y usted puede, cuando usted lea, usted puede traer puntos adicionales y se lo podemos añadir a la lista. Entonces, si vemos cómo todas estas cosas vienen a nosotros a darle forma a lo que es la oración, eso nos lleva a nosotros a decir, tenemos que revisar de qué forma en verdad nosotros estamos orando. Porque sin darnos cuenta, estamos llenos de cosas. Hay dos oraciones en la Biblia que son personales. Hay dos. Primer caso, el caso de Jesús, y segundo caso, el caso de Pablo. Quizás hayan otra, pero yo identifiqué estas dos. Dos oraciones que se oran por cosas personales. La primera cosa es cuando Jesús ora y dice que fue a orar y le oró al Señor y dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Y luego él retrocede y cuando vuelve dice que volvió a orar y dice, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad, no la mía. El segundo caso es el caso de Pablo. Pablo en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla acerca de lo que fue un aguijón, el cual le fue entregado. Dice que para que las excelencias de las revelaciones no lo hicieran engrandecer en gran manera, se le entregó un mensajero, dice él, un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. La cual no le pidió una, ni dos, le pidió 3 veces que se le quitara. ¿Y qué termina diciendo? Pero el Señor me dijo, bástate en mi gracia, porque el poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, entremos un poquito más al tema, señores, para que podamos entender un poquito más. ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Por qué pasa estas cosas? El primer punto que la Biblia dice, ¿por qué pasan estas cosas? De que nosotros tenemos ese conflicto de oración. Y es que hay algo que yo quiero que usted memorice. Primero Romanos 8, capítulo 8, verso 26. Mire qué dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene. ¿Lo tienen el texto ahí? ¿Lo puede poner, por favor? Romanos 8, 26. Me avisen cuando lo tienen. Romanos 8, 26. Y dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué respuesta dice? ¿Qué dice? ¿Qué hemos de pedir para que me conviene? ¿Cuál es la respuesta? No sabemos. Nosotros mismos desde nuestra humanidad no sabemos. No sabemos. Por eso es que la oración es una actividad meramente del Espíritu. Tiene que ser meramente del Espíritu. ¿Por qué? Porque no es una actividad que puede operar desde la carne. Porque cuando a la carne le preguntan qué necesita, él va a decir muchas cosas. Pero cuando le dicen, está bien, pero ahora yo quiero que ese qué necesita, tú me lo enlaces, ¿a qué te conviene? La carne dice, no sé. La carne, la respuesta que le da eso, es que le dice, no sé. Porque no sabemos pedir como a nosotros nos conviene. Entonces, tenemos que analizar cómo podemos darnos cuenta que nuestras oraciones nacen de la carne o nacen del Espíritu. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto, señores? Uno de los problemas que el Señor tiene que ayudarnos a nosotros y a poder eliminar algo que opera en la iglesia y en la ignorancia hacia las Escrituras.
Ese desconocimiento de la Biblia y de las Escrituras, señores, entender el diseño de Dios, nos tiene a nosotros dando vuelta como Adán en el día de la madre. Como Adán en el día de la madre. Porque empezamos, y miren algo interesante. Mateo 16 dice algo que me gusta mucho. En un momento Jesús reúne a sus discípulos y le preguntan, señores, ¿quién dice la gente que soy? Dice, algunos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Juan el Bautista, otros que dicen que tú eres Jeremías. Y viene y dice, pero vosotros, ¿quién dice que sois? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Jesús da una declaración que yo quiero que usted le preste atención. Y dice, bienaventurado Pedro eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Dando a entender, señores, que la carne también tiene el poder de producir revelaciones. Entonces, esto es peligroso porque algunos de nosotros, nuestras oraciones han sido alimentadas por una revelación. Lo que hay que ver, ¿qué es revelación? Porque hay revelaciones que representan lo que es la carne. Wellington decía la semana pasada, decía, la oración está muy estrechada a lo que nosotros somos. Y lo que nosotros somos está muy relacionado a lo que nosotros comemos. Miren algo muy bueno que menciona la Biblia. 2 Corintios capítulo 11, verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad en Cristo. Presta atención a algo. Dice, como la serpiente engañó a Eva. Entonces tenemos que notar cómo fue que la serpiente la engañó. Para entonces nosotros saber si nosotros no estamos siendo víctimas también de la serpiente. Si vamos al contexto de Génesis 3, lo voy a mencionar rápido por asunto de tiempo, pero el contexto de Génesis 3, del verso 3 al verso 7. Ahí narra la historia completa. Pero dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muera. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirá, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable en gran manera a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Miren los sentidos, cómo los sentidos fueron afectados. Primer sentido, el oído. Tuvo una conversación. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? No. Tuvo una conversación con aquella persona que no debía de hablar. Escuchó a alguien que no debía de escuchar. Y por eso nosotros trato de ser muy insistente, y se lo digo a los discipulados y se lo digo cada vez que puedo. Nuestras fuentes de entrada. Nuestras fuentes de entrada. Y vamos a ver el diseño, cómo opera, cómo operó. Segundo sentido, la vista, y yo deduzco que el olfato. No lo dice la Biblia, pero yo deduzco. Acláralo, como dice Pablo. Esto lo digo yo, no Dios, dijo Pablo en un momento de la Escritura. La vista, y yo digo, ¿por qué yo entiendo? Porque dice, vio que era bueno. Pero, y dice, era bueno y agradable. Hay dos calificativos descriptivos que utiliza. Dos. Describe el fruto. Bueno y agradable. El cuarto sentido que toma es el tacto. Y dice, tomó. Lo tocó. Miren qué produjo la conversación. Ella oye. Cuando oye, ve. Y después que ve, entonces toma.
Y el quinto sentido que atacó, que extravió, fue el gusto. Cuando dice, y comió. ¿De qué forma fue que la serpiente logró producir este extravío? Miren la estructura. La primera palabra que establece fue una verdad. Con que Dios ha dicho, no comeréis. ¿Dios se lo había dicho? Sí. Segundo punto, le introduce una mentira, donde dice, no moriréis. Mentira. Y tercero, le hace un sándwich. Y el sándwich tiene verdad arriba y verdad abajo, donde dice, seréis igual a Dios porque conoceréis el bien y el mal. Y en verdad, ¿qué pasa? El hombre termina conociendo el bien y el mal. Pero le empacó la mentira ¿dónde? En el medio. Asimismo, señores, nuestras fuentes de entrada. Ah, no, porque eso es bueno. Señores, yo trato, esto es un consejo. Yo he tratado, señores. Yo he tratado, y yo no quisiera que algunos, por vía de esto, se autoengañen y ahora quieran ocultar sus estados y sus cosas que publican en sus redes sociales, porque al final son la expresión de lo que usted, y aunque yo no lo vea, usted no va a cambiar su realidad ante Dios. Pero yo he tratado, señores, de bajo ninguna circunstancia tratar de cortar toda fuente de entrada que venga a producir verdad, mentira y verdad, porque al final eso tiene un solo objetivo y es extraviar los sentidos. Y cuando nuestros sentidos se extravían, entonces yo me desvío de la sincera fidelidad de Cristo. Estoy desviado, porque por más que yo quiera. Entonces, por eso es que la oración, primer propósito que yo entiendo, que la Biblia nos da a nosotros, que la oración tiene que llevarnos a nosotros, es a silenciar ese sonido, a no oír esas cosas. Por eso es que usted tiene que aprender, nosotros tenemos que aprender a ayunar más. Como iglesia tenemos que aumentar nuestro ayuno, pero en nuestro ayuno no debe ser orientado a pasar hambre, sino orientado a no comer todo fruto que produce que yo me desvíe de la sincera fidelidad de Cristo. Porque no ganas nada con que pases hambre y tus sentidos estén totalmente abiertos. No funciona así. No funciona así, que tú estés horas y horas pasando hambre, pero horas y horas comiendo basura. ¿Por qué? Porque la basura muchas veces está disfrazada de buenas intenciones y de verdad. Verdad arriba y verdad abajo. Se ve bien, se ve bueno, se ve agradable. Y yo lo quiero compartir contigo. Toma, comí y le dio. Y esa comida terminó terminó produciendo en el hombre, ¿el qué? Salir, lo sacó de aquel lugar donde el hombre tenía deleite. Lo sacó de aquel lugar donde el hombre tenía deleite. Por eso nosotros tenemos que orar, ayunar. Pero este ayuno no tiene que ir a que nosotros le torzamos el pulso a Dios, hacerle huelgas a Dios, sino tiene que ir para que nosotros podamos producir en nosotros ese silencio de que yo no lo oigo. ¿Cuántos de ustedes hay carros que no lo ven y de que están buscando esa marca, lo ven en todo lugar? Lo instalaron nuevo el carro. No, es que tus sentidos estaban silenciados a esa característica y por eso tú no lo ves. Si hay gente que dice que a mí me tientan mucho las mujeres, es porque tus sentidos están abiertos a eso y eso es lo único que tú ves. Si tú dices que la música me persigue, es porque tus sentidos están abiertos. Y como están abiertos y adecuados a ese alimento, donde quiera que esté ese alimento para ti, entonces genera apetito.
Por eso es que es importante que nosotros podamos trabajar lo que comemos, pero también el apetito de aquella cosa que deseamos. Porque nosotros somos el resultado de aquella cosa que comemos. Y así, señores, miren, la mejor forma de entender lo que es ese apetito es con una cámara. La cámara, los iPhone vinieron y ya muchos lo tienen, que es el método retrato. El método retrato es que te agarran el objeto y nada más te ves tú y tú no logras identificar lo que hay atrás. ¿Por qué? Porque la cámara se enfocó ¿en qué? En eso. Hay cosas que tú le estás viendo porque tu lente está enfocado en el lugar equivocado. Y como está enfocado en aquellas cosas que lo que producen en ti es muerte, entonces fue porque en un momento la serpiente, por medio de la astucia, desvió tu sentido y hizo que empezara a gustarte lo que no debe de gustarte, que empezara a ver lo que tú no debes de ver, que empezara a oír lo que tú no debes de oír y que empezaras a financiar lo que no debes de financiar. Porque el hombre financia todo lo que él entiende que le genera placer, aun sea que lo lleve a la muerte. Por eso es bueno que sepamos, la oración en el nuevo pacto tiene una única función y es conocerle a Él. No tiene como finalidad mover la mano de Dios para que actúe a favor de mis circunstancias, sino lo que tiene que ver con conocerle a Él, no para que Él mueva su mano y satisfaga mis caprichos. La oración en el nuevo pacto se refiere a orar todo aquello que está en el querer de Dios. Todo aquello que está en el querer de Dios. Por eso dice, Él nos oye si pedimos conforme a su voluntad. ¿De qué forma Él nos va a oír? Él nos oye. Por eso es que la oración no satisface nuestras necesidades personales, sino que es el medio por el cual nosotros oramos el querer y la voluntad de Dios, donde en Él ya todo fue suplido. En Cristo ya todo fue suplido, donde en Cristo fue todo dispensado, donde en Cristo la obra ha sido acabada, donde en Cristo la obra ha sido completada, donde en Cristo todos los recursos que Él entiende que son necesarios para que esto funcione están a la disposición. Por eso fue interesante lo que se dijo la semana pasada en la oración. No se sabe cuántas veces José oró para volver a su casa. No se sabe cuántas veces oró para que lo sacaran de la cisterna, para que lo sacaran de la cárcel. Pero llegó un momento donde él dijo, no me trajeron ustedes, sino me trajo ¿quién? Dios. Porque Dios no está interesado en tus caprichos ni tu propósito, aún estén disfrazados de buenos deseos. Él está interesado en hacer cumplir su propósito. Y esa responsabilidad nuestra de entender cuál es su propósito, para entonces por medio de la oración yo poder encarrilarme en ese propósito. Y entonces cuando pido, entonces voy a pedir conforme a su voluntad. La oración en nosotros, la oración en el nuevo pacto, señores, elimina ¿saben? En gramática están lo que son los pronombres personales, los pronombres. Está yo, tú, él, yo, él, ella, nosotros y vosotros. La oración ahora en el pacto cambia el yo por dos pronombres personales. Nosotros y vosotros. Tengo 14 citas que lo compran. 1 Corintios 16, 23, 24. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. 2 Corintios 13. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para nosotros, no para que nosotros, Efesios 1:15, donde dice, y de vuestro amor para con todos los santos, oraciones grupales, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Filipenses 1:3, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros. Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por vosotros.
Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 3, 1 y 5, 1 Timoteo 2, 1, 6, Hebreos 13, 18. La oración en el nuevo pacto hace a que uno tenga un sentido corporativo, porque es por una causa. Por eso muchos de nosotros no tenemos una causa en la vida, sino que en la vida cuando tenemos una crisis, entonces tenemos por qué orar. Pero no tenemos una vida, por qué un propósito tener que cumplir. Y esa es la oración, ese sentido corporativo que Dios a nosotros nos entiende. Y finalizo con esto, señores. Yo sé que... Mire. Algunos propósitos que la Biblia menciona. Efesios 3:14. De 5 voy a mencionar uno. 6 plenamente capaces de comprender con todos los santos. Miren qué propósito ni más lindo de su oración. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Mira qué oración ni más hermosa. Efesios 6:18 dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Colosenses 1, 3 al 14. 2 propósitos: de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y miren para qué, para que andéis como es digno del Señor, agrandándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tesalonicenses 1:2 y dice, para la obra de vuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y finalizo con este propósito, y póngase sobre sus pies. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Siento que tenemos que redireccionar nuestras oraciones, que podamos entender y seamos plenamente capaces. Me encantó cuando Pablo dijo, para que conozca la anchura, la longitud, la profundidad, que ceda todo, que cede todo conocimiento, Señor. Señor, nuestras oraciones, más que estar direccionadas con buenas intenciones, más que estar direccionadas por causas personales, estas responden a un diseño, a una causa, a un propósito eterno, la cual por medio de él nosotros entramos a lo que es la ley de la preservación, Señor. Donde nosotros, así como el tren, cuando le ponen los carriles, aunque acelere o frene, él no va a ir más allá del carril donde él está. Permite que nuestras oraciones nos den, Señor, la revelación de cuál es el carril, para que nuestra vida como el tren sea encarrilada en esos rieles que producen, Señor. Esos rieles que producen el camino hacia el destino que tú desde la eternidad pusiste, y fue la que nos dio la causa de origen a nosotros, Señor. La que nos dio el sentido de existencia por la cual vivimos y hoy estamos aquí, Señor. Señor, a medida que Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, a medida que vaya creciendo más,
nuestro yo, nuestro sentido individual va a ir desapareciendo, Señor. Porque este sentido corporativo, donde ya no me importa lo que soy, sino me importa la causa. Y esta causa, si tengo que financiarla con tiempo, si tengo que financiarla con talento, con tesoros, Señor, que no haya ninguna limitaciones. Señor, oro al Padre para que los recursos no falten. Para que los recursos no falten, Señor, oro para que se levanten empresarios, se levanten hombres entendidos en los tiempos, con la capacidad de poder hacer negocios, de conseguir dinero, Señor, para que cada vez que la obra, Señor, cada vez que la obra necesita de estos hombres que sean financiadas, Señor, no haya ningún motivo de tropiezo. Señor, que cuando necesitemos manos, las manos sobren. Que cuando necesitemos talentos, las voluntades sobren. Que no exista nada, Señor. Porque va a ser levanta una generación, Señor, donde esté dispuesto a rendir su voluntad, donde esté dispuesto a rendir su vida propia, su vida personal, y está dispuesta como semilla a capaz de sembrarse, Señor, a causa de esta voluntad, a causa de este propósito, Señor, a causa de esta generación. Esta generación, Señor, que más que querer y renunciar a que ya todo está perdido, a que ya no podemos hacer nada, Señor, que podamos entender que todavía hay hombres, Señor, que todavía hay hombres que aún se sienten como Elías, que creen que están solos, sino que tú puedas darnos a entender que todavía, así como Elías pensaba que era el único, y todavía quedaban 7,000. Así hay una generación entendida en los tiempos, abrazando el propósito de Dios, empoderada de la causa, donde Cristo está siendo formado, donde la plenitud del Padre, Señor, donde la generación, donde las tierras están gimiendo, esperando que estos se levanten, esperando con gallardía que se levanten estos hombres, para que por medio del entendimiento puedan ejercer dominio, Señor, que hagamos fructificar la tierra, que podamos subyugarla, y no que los sistemas nos hagan doblar ante ellos, y no que las rodillas de nosotros se postren. Si se postra nuestra rodilla, sea por una causa, pero no porque nos doblemos ante los sistemas de este mundo, Señor, que nos gobiernan, ante los sistemas de este mundo que nos esclavizan, que controlan nuestras voluntades y nos ponen a decidir qué hacer y qué no hacer, y sin darnos cuenta como oveja vamos hacia el matadero, Señor. Señor, que se levanta una generación que esté dispuesto, Señor, a decir como Pablo: gastaré de lo mío, y si no es suficiente, me gastaré yo, Señor. Me gastaré yo. Me gastaré yo por causa de este propósito. Y que los prejuicios no invadan sus temores, no invadan sus decisiones. Porque aún Pablo dice: aunque sé que amando más, seré amado menos. Que no estemos dispuestos a sembrarnos a causa de esperar algo a cambio, sino que sea la causa, Señor. Sea la causa. Que sea la causa, Señor. Que sea la causa, Señor. Háblanos, Señor. Danos ideas. Ideas para que con nuestra intención podamos ser mejores administradores del tiempo. Que con tu intención seamos mejores administradores de los recursos que tú has puesto. Que seamos mejores administradores del dinero, para que cuando se necesite, Señor, que hagan gente que se levanten y oren. Y oren, Señor, para que tú pongas en ellos recursos. Señor, tu obra avanza cuando los hijos entienden, y cuando movidos por el propósito de acuerdo al tiempo, entonces accionan. Y hoy, Señor, declaramos la palabra sobre tus hijos. En tu nombre, Jesús.
aplauso a Cristo. Señor, que estos conceptos se encarnen en nosotros y se hagan vida. Se encarne y se hagan vida en nosotros. Señor, gracias. Si hay alguien en esta noche que desea pasar, si hay alguien en esta noche que desea pasar, Señor, gracias, porque tu palabra ha sido expuesta. Permite que las vasijas correctas aprecien, Señor, lo que tú has puesto en sus manos. Padre, en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Señor, nos vamos a despedir. Permite que en el destino hacia donde vamos lleguemos bien, sin importar hacia dónde sea, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Abrace a su hermano, no se vaya rápido.